Bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. ¿Cuántas veces se ha visto usted envuelto en un tipo de diálogo en el cual dos personas que tienen la misma realidad en su entorno, que están viviendo la misma situación, que están viendo las mismas circunstancias, tienen dos perspectivas, dos visiones, dos actitudes diferentes frente a esa misma realidad? En muchas ocasiones nos enfrentamos con una situación en la cual una persona tiene una visión bastante confiada, de fe frente a la realidad, pero también frente al futuro que ésta representa. Y otra persona, frente a esta misma realidad, tiene una perspectiva o una percepción bastante negativa, de desconfianza, de angustia y de desesperanza. Pues frente a esta situación, muchas veces nosotros debemos pensar realmente cuál es mi actitud o cuál debe ser mi actitud frente a las circunstancias adversas de la vida. Hay dos maneras de ver la realidad y esas dos tienen que ver con una actitud espiritual y un asunto de fe. Yo quiero invitarles a que hoy me acompañen con sus Biblias en el libro de Números. Sí, en el libro de Números. Pocas veces lo estudiamos, pero tiene pasajes preciosos de las Sagradas Escrituras. Números capítulo 13 y capítulo 14. En síntesis, lo que se plantea es que cuando ya el pueblo de Israel estaba muy cerca a la tierra prometida, entonces su líder natural decide escoger a 12 hombres, probablemente representaban a cada una de las tribus de Israel, y a estos hombres los envió para que hicieran una observación de la tierra prometida. Es decir, la tarea de ellos era ir de manera encubierta, porque es más, la Biblia lo subtitula este capítulo Los 12 espías. Tenían que ir de manera encubierta, acercarse a las ciudades que iban a conquistar y poder traer un informe de cómo era la ciudad. Recuerden ustedes que la promesa de Dios había sido desde el principio que la tierra a la cual iban fluía leche y miel. Es decir, tenía una enorme abundancia y una enorme riqueza. Bueno, los 12 hombres van. Y mire lo que dice el versículo 25. Números capítulo 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Más adelante va a decir que el fruto era de una tierra que fluía leche y miel. Se describe como un fruto muy grande, frutos y otros elementos de la tierra que eran supremamente grandes que ellos jamás habían visto. Pero mire lo que sucede. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, todos los 12 reconocieron las bondades de la tierra. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es interesante que más adelante nos vamos a dar cuenta que este tipo de información, esta perspectiva, esta visión que ellos traen, no corresponde a todo el grupo. Son al menos 10 de los 12 espías quienes traen este tipo de informe. Es más adelante dice que Caleb se levantó. Caleb y Josué tenían una perspectiva diferente, una visión diferente de esa realidad. Le dicen a ellos, podemos avanzar, podemos levantarnos, podemos ir y conquistar. Pero mire lo que sucede y cómo ese grupo de 10 tiene una actitud pesimista frente a la realidad. Mire lo que ellos dicen en el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Miren la actitud, el miedo que tenían. Todavía no habían entrado a esa tierra. La habían estado observando a la distancia y dicen, traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Ya no se refieren a los soldados o a los guardas, a algunos pocos hombres que vieron que decían que eran los hijos de Anat, que se describían eran hombres de estatura muy elevada. No, ahora dice que todos
los hombres son de gran estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren el miedo lo que puede hacer, el temor lo que puede hacer, desfigurar la realidad. El miedo desfigura la realidad. La realidad era que había soldados grandes, pero no se dice en principio que todo el pueblo era así. Se dice que los muros eran altos, pero ellos van a decir que las murallas llegan hasta el cielo. Una clara exageración. Dicen que la tierra traga a sus moradores. Es decir, el miedo y la desesperanza hacen un daño terrible, terrible en la manera en que percibimos la realidad futura. Lo que estamos viviendo generalmente produce en nosotros incertidumbre, temor. Ya en otro de nuestros devocionales estuve hablando de la incertidumbre, del temor, de estar agolpeados, pero no destruidos. En este caso, estos 10 hombres tienen una actitud muy negativa, supremamente negativa. Y la razón es el hecho de confiar o no en Dios. Cuando estos hombres expresan esto, lo que están denotando es que es su fuerza, en su actitud, ellos se veían así. Otra cosa es cómo me veo yo en las manos de Dios y a través del obrar de Dios. La actitud de algunas personas daña la fe de otros. La actitud negativa de algunas personas y de falta de confianza daña la fe de otros. El miedo desfigura la realidad. El miedo produce que el hecho que nosotros no podamos ver lo que Dios puede hacer. Simplemente vemos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Y es importante pensar en eso porque en este momento estamos empezando a ver que la sociedad se está reactivando. Y necesitamos entrar a esta sociedad con una actitud de confianza en Dios. Es muy importante que pensemos como David, y vamos a hablar más adelante de él, tuvo una actitud diferente frente a Goliat, la que es diferente a la actitud de los soldados. Entonces, cuando uno ve esta situación, uno dice, ¿cuál era el problema de estos hombres? No tenían confianza en Dios. Su realidad fue totalmente desfigurada, deformada por la percepción que ellos tenían. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, mire lo que plantean. Más adelante dice la palabra del Señor. Versículo 6 del capítulo 14. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los hijos que habían reconocido la tierra, es decir, parte del grupo de 12, rompieron sus vestidos cuando empezaron a escuchar a la gente que decía, no, si la tierra es así, devolvámonos, volvamos a Egipto. Empezaron a hablar mal de los líderes y empezaron a hablar mal de Dios. Dice que rasgaron sus vestiduras, porque ellos habían estado allí, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos no solo la vieron buena, sino en gran manera buena, porque su actitud era diferente. Y también dicen ellos, si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Dios. No temáis. Amados hermanos, ¿cuál es la actitud suya frente a lo que está viviendo y frente al futuro que se aproxima? ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Va a ser la actitud de los 10, temerosos, confiando en sí mismos, sin ninguna confianza en Dios, permitiendo que la realidad se desfigure delante de sus ojos porque no confían en Dios? Ellos vieron la tierra, que fluía leche y miel, pero ni siquiera eso los motivó. Le pusieron más cuidado a los problemas que a las buenas cosas que podían encontrar. Josué y Caleb representan al grupo de creyentes que ven la realidad con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, con la confianza. Puede que como iglesia llevamos muchos meses sin reunirnos, pero nos vamos a volver a reunir. Y la iglesia no va a disminuir, la iglesia va a crecer porque la necesidad espiritual es muy grande. Tu negocio puede llevar meses cerrado, pero cuando abra va a tener ventas. La tierra prometida es tierra que fluye leche y miel. Va a haber dificultades, va a haber gigantes, va a haber muros, pero nada de eso podrá contra nosotros
si nuestra visión es la visión del creyente que confía que Dios está al control de todo. Permita a Dios que nosotros tengamos una visión del futuro, de la vida, de la realidad, como la que tuvieron José y Caleb. No permitamos que se nos distorsione la realidad por el miedo, por la angustia, por el temor. De esta vamos a salir fortalecidos. Dios los bendiga grandemente.